Bienvenidos a la clase de los menores. Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos estudiando la lección número 4, a la altura de tu elevado llamamiento. Vamos a hablar un poco con los niños acerca de las de actividades de los cargos que cuando una persona ocupa dentro de la iglesia, como es el cargo de anciano. Por supuesto que esta característica se abastece a todos. Entonces, lo que tú puedes utilizar para esta clase son puppets, ¿no es cierto? En esta clase tú puedes usar los puppets para que hables de cómo Pablo, Dios le dio a Pablo la instrucción para enviar una carta donde se elegían a los ancianos de acuerdo a ciertas características. También el tema es propicio para que tú puedas invitar a un anciano de la iglesia, hacerles preguntas, que los niños conozcan, ¿no? Muchas veces los niños confunden al pastor con el primer anciano y no saben qué cargos hay en la iglesia, diáconos, diaconisas, así que este trimestre tú puedes invitar a algunas personas para que se presenten y digan cuál es el cargo que esas personas tienen, ¿verdad? Los papes te ayudan a que ellos expliquen cómo se sienten ellos si fueran llamados a ser ancianos. O sea, los ancianos tienen ciertas características y tenemos que decir a los niños que ellos en el futuro van a ser personas que van a ocupar estos cargos dentro de la iglesia. O sea, lo estamos preparando para que ellos se queden en la iglesia y ocupen estos cargos de responsabilidad. Pero por otro lado, tú tienes que decirle que aunque no todos lleguen a ser ancianos, porque no todos hemos llegado alguna vez a ser ancianos, pero las personas pueden realmente desempeñarse y buscar su trabajo. También tú puedes hacer un libro de láminas de las historias de Pablo y escribir las características, ¿no? La meta es que el niño participe, que el adolescente sepa que Jesús está dirigiendo su iglesia, que hay cargos de gran importancia, ¿no es cierto? Que nosotros podemos ayudarles a ellos. Estamos en el eslabón de la comunidad, reflejamos el amor de Dios en nuestras relaciones, ¿no? El versículo se encuentra en Tito 2:1 y dice: en verdad Dios se ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Revelamos el amor de Dios viviendo como Él desea que vivamos. O sea, es importante que los niños encuentren que las personas, o cuando ellos sean personas que estén dentro de la iglesia y ocupen un puesto, sean personas diferentes de las que el niño ve en el mundo. O sea, esa diferencia, cuando Pablo da las características, lo hace para que las personas, realmente los cristianos sepan que ellos tienen que ser diferentes de los políticos, de las personas de la comunidad con las que ellos se relacionan, ¿no? También los niños pueden hacer otra actividad. Tú puedes invitar a un anciano para la entrevista. Otro es para que le escriban una carta al apóstol Pablo o a los ancianos de la iglesia, pidiéndole, orando por ellos, ¿no? Sí, ¿qué le dirían a un anciano de la iglesia? Gracias, estamos orando por ti, queremos apoyarte. El propósito es una conexión entre los adultos y los niños de la clase de los menores, que es muy importante. Ahora, Pablo, en esa época de Pablo, ¿no? La iglesia estaba recién organizándose, no era lo que hoy día nosotros vemos. En el tiempo de Pablo, Pablo cuando fundaba una iglesia, que como te dije, era una casa, donde había una familia que invitaba a otras familias, y eso era la iglesia. O sea, no había 400, 300, 200 personas que tú ves en una iglesia. Eso fue con el tiempo, así que las personas tenían responsabilidades y el Pablo dice que había ancianos. El anciano tenía que ser una persona irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía. O sea que el anciano, antes de disciplinar la iglesia, tenía que disciplinar a su familia. El obispo, o sea, el supervisor, debe ser irreprensible como administrador de Dios, o sea que no podía estar en malos negocios, no podía vender cerveza, no podía vender drogas, no podía vender licor, no podía abrir su tienda en sábado. Debe ser no obstinado, no iracundo, o sea, no puede perder la paciencia, no dado a la bebida,
no pendenciero, no amante de ganancia deshonesta, o sea que no se le puede encontrar haciendo un negocio ilícito, vendiendo loterías. Antes bien debe ser hospitalario, o sea que su casa tiene que estar apta para recibir personas, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, o sea que debe ser una persona que conozca la Biblia, que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a lo que lo contradice. Claro, esto era lo que Dios le había dicho a Pablo de lo que tenía que hacer un anciano. No era que Pablo lo había inventado. No, Pablo era una persona que con el estudio de la Biblia, la oración y por supuesto las recomendaciones que Dios le daba, Pablo podía escribirlo, ¿no? O sea, hay una lista de cualidades que encontramos en dos de los libros de Pablo, en Tito y en Timoteo. Tenía que ser marido de una sola mujer, o sea que no podía tener dos esposas. O sea que esto es bien importante para que el niño vaya y la niña vaya aprendiendo que su esposo o en el futuro cuando él se case él puede ser un anciano. O sea, tiene que ser una sola, tener una sola esposa, ¿no? Ser irreprochable, o sea que no le pueden decir, mira, este es alcohólico, este vende drogas, este es una persona que se le acuse por cosas, cosas, cosas que se ven, o sea, cosas que se puedan constar, ¿no es cierto? Por ejemplo, que venda droga, que no puede ser un fumador de marihuana, tiene que ser una persona irreprochable, o sea, que la gente lo encuentre, no encuentre ningún defecto en él, en el asunto de sus relaciones humanas y familiares, ¿no? No puede ser un hombre que le pega a la esposa, por darte un ejemplo, ¿no? Debe ser los hijos no acusados de disolución, o sea, que debe ser una persona que gobierna su casa. Por supuesto que se refiere a los hijos menores, ¿no? Ya cuando un hijo es mayor puede hacer lo que él desea, pero un hijo tiene que ser una persona del anciano, tiene que vivir de acuerdo a la fe. Tiene que ser sobrio, no obstinado, no tiene que ser una persona, un alcohólico, nada, tiene que ser muy prudente en sus respuestas, no ser una persona de ira, de conducta decorosa, no dado a la bebida, apto para enseñar. O sea que un anciano no es solamente quien dirige una junta, es apto para enseñar. Y cuando dice apto para enseñar, quiere decir que es una persona que es apta para enseñar a los niños también, ¿verdad? Porque la enseñanza abarca todas las edades. No ganancia deshonesta, o sea que no puede ser una persona, como te digo, que esté vendiendo loterías o haciendo algunos trabajos cobrando de más o haciéndose cheques extras o robando, no dando hospitalario, amable, amante de lo bueno, o sea que nunca se lo va a ver al anciano de iglesia viendo boxeo o viendo películas pornográficas o participando de una bailando en una fiesta, eran reglas que en esa época, acuérdate que las personas que recién estaban entrando a la iglesia no tenían un conocimiento que nosotros hoy tenemos. Hoy día la persona que llega a la iglesia tiene toda la Biblia. En el tiempo de Pablo solamente había el Antiguo Testamento y lo único que se pasaban eran las cartas que mandaban los apóstoles que estaban escribiendo. O sea que ellos tenían que ser una persona muy, muy prudente, muy justa, que gobierne bien su casa, o sea que tiene que ser una persona que sepa, que sea hogareño, una persona que en su hogar ayude, una persona que esté dispuesta siempre a ayudar, una persona santa. Persona santa quiere decir que imita a Cristo, ¿no es cierto? Imita a Cristo, no puede ser una persona recién entrada en la iglesia, buena reputación y tiene que ser una persona que retenga la palabra fiel, o sea que en otras palabras, una persona que lea la Biblia. Estas eran las cualidades que había, ¿no? Y esto, muchas de las personas querían todo el mundo quiere tener un puesto en el mundo. Tú quieres ser maestro, eso es una profesión. Pero cuando tú estás dentro de la iglesia, tú quieres tener un cargo donde tú ayudes a las personas a mantener la fe. Los ancianos, los maestros, los diáconos, las diaconisas son personas que son para ayudar a fortalecer la fe de las personas, no son para criticar o para mantener una orden, no el trabajo del policía, es un trabajo de ver quién falta en la iglesia, quién está desanimado, quién necesita ayuda,
quién necesita oración, quién necesita una visita, ¿no? Entonces, es bien importante esto porque nosotros tenemos que darnos cuenta que esas eran las características que Pablo le estaba diciendo a la gente de esa época cómo tenía que ser un anciano. Ahora, en el tiempo de Pablo habían hombres que estaban casados con dos mujeres, entonces lo descalificaban. Se descalificaban solo porque no podían, tenían dos esposas, entonces o tenían hijos que no querían saber de Dios, o ellos tenían trabajos que eran inapropiados, vendían carne de puerco, por decirte, o organizaban fiestas o vendían vino. Entonces como te digo, eran características que algunos de ellos no, ya sabían que no podían ser ancianos. Y esto motivaba a un cambio en sus personas. Cuando Pablo escribe estas recomendaciones, no es para matar a la gente, es para hacerlas pensar y enseñarles algo nuevo y que ellos tengan un cambio en sus vidas, ¿no? O sea, por ejemplo, el hombre tenía que ser una sola esposa, no dado al vino, no podía ser borracho, no podía ser amante del dinero, o sea que no, el puesto dentro de la iglesia no es para obtener alguna ganancia financiera, ¿cierto? Yo sé que tú ves pastores que cobran $1,000 por la oración, 500 por darte el Espíritu Santo, pero eso no es bíblico. Las personas no tienen que obtener una ganancia personal, solamente el sueldo que le corresponde para trabajar. Tiene que ser una persona irreprochable, que ninguna persona lo acuse, nadie en el vecindario digan ese anciano de iglesia tiene dos esposas o roba o habla malas palabras. Entonces, estas eran características porque nos muestra que cuánto nosotros tenemos que ser como Jesús. O sea, los ancianos, los pastores, los maestros, todos nosotros tenemos que imitar a Jesús porque era una característica que Jesús tenía. Había que ver un cambio en las personas y cuando Pablo escribe esto lo hace para que la gente tenga un cambio, para que piense que si tú quieres estar en un puesto dentro de la iglesia, no te piden ser millonario, no te piden un título un título profesional, no te pide un nombre de famoso, no te pide ser parte de la nobleza, lo que te pide es que tú tienes que ser un hijo de Dios, alguien que imite a Cristo. Eh, por lo tanto, se necesitaba que la persona fuera una persona convertida, que sea una persona bautizada, una persona que leyera la Biblia, una persona que liderara a su familia, porque la primera iglesia que uno tiene que cuidar es el hogar. No tiene que ser prudente, dueño de sí mismo, apto para la enseñanza. En otras palabras, tiene que saber lo que la Biblia dice, saber que Dios creó el mundo en 7 días, que es el sábado, saber versículos de memoria, tiene que ser una persona que imite a Cristo, que tenga el amor de Cristo, y cuando digamos tener el amor de Cristo es que el anciano tiene que visitar a los enfermos, orar, a alentar a las personas que han perdido un familiar, ayudar a una persona que esté con hambre, o sea, las mismas características que Jesús tenía. Ahora, es importante que Pablo cuando escribía esto, ninguna de sus cartas mandaba indirectas. Eran características y entonces las personas en el tiempo de Pablo, ellos leían, ¿no es cierto? Leían y entonces encontraban ellos qué puntos ellos tenían que mejorar como cristianos. O sea, los cristianos cuando leían esto decían, wow, ¿cuánto tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar? O sea, no era solamente presentarse y decir yo ahora soy anciano porque Pablo me dijo. No, ahora las personas tenían que elegir a otras personas que tuvieran estas características. Y entonces muchos que no cumplían las características tenían que hacer un cambio. Entonces muchos se preguntaban, ¿por qué tengo que ser una persona de una sola esposa? Buscaban en la Biblia. Cuando Dios creó a Adán le dio una esposa, Eva. ¿Por qué los hijos tienen que estar en creer en Dios y portarse bien? Entonces buscaban en la Biblia y encontraban que Elí y sus 2 hijos habían sido malos y habían sido una perdición para el pueblo. Entonces yo, decía por eso. ¿O por qué no tengo que ser una persona dada a la bebida? Entonces buscaban que Noé un día se embriagó y se quedó desnudo en la tierra. Entonces ellos comenzaban a analizar y a descubrir que
Ser un líder de Dios requiere ciertas características, es dejar el bien, dejar el mal y seguir el bien. Se tenían que ser personas inteligentes, personas sabias, personas que realmente se involucren, ¿no es cierto? Y personas de buena fe. La persona tenía que tener y los ancianos de ese tiempo no recibían dinero, ¿no? Aún Pablo se costeaba, como hemos visto en las clases anteriores, Pablo se costeaba su comida, su viaje, su transporte con el dinero que él trabajaba. O sea, nunca una persona que está en un puesto dentro de la iglesia debe beneficiarse de las ganancias, a menos que sea un sueldo, que la persona ha trabajado para la iglesia y le están pagando por eso. Las características es que cuando Pablo presenta estas características, no solamente fue para esa época, sino para la época actual. Las personas tienen que tener una relación con Dios, tienen que verse en un espejo, mejorar las cualidades, y esto es bien importante, ¿no? Porque muchas veces un líder puede acercar a las personas a Dios o las puede alejar. En este caso, el apóstol Pablo estaba tratando de buscar personas que imitaran a Cristo. Entonces las personas se iban a sentir seguras, ¿no es cierto? Tenía que tener una familia, ¿no es cierto? Así cuando Pablo, cualquier persona venía al anciano a contarle un problema o una necesidad, pedir una oración o pedir alguna ayuda, ¿no?, espiritual o económica, sabía que el anciano podía darle una solución a su problema, ¿no es cierto? Y entonces Pablo buscaba esas características y cuando la gente, y gracias a Dios, las personas que recibieron estas cartas, tanto de Tito como de Timoteo, estas personas guardaron estas cartas que hoy día nos muestran que esas cosas no han cambiado. Dios ha cuidado la Biblia y ha cuidado los escritos del apóstol Pablo para que nosotros tengamos un ejemplo de que hay cosas que tenemos que hacer. Y una cosa bien importante, ¿no? Si tú quieres tener un cargo dentro de la iglesia en el futuro, tú tienes que ser una persona que sigue esas características, leer la Biblia, ser una persona que no te cuestione por tu conducta en la escuela, en tu casa, en el vecindario, ¿no es cierto? Dar un buen testimonio de fe y amor, porque los vecinos son los que aprenden de Dios a través de ti. Ellos dicen, mire, esa es la gente que va los sábados a la iglesia, nunca se escucha gritar en la casa, nunca él le grita a la esposa, él nunca le grita a los hijos, nunca los hijos le gritan a los padres. En esa casa hay una diferencia. Y esa diferencia es la que Pablo le estaba diciendo, porque nosotros somos llamados a ser diferentes. Esta diferencia es la que nos marca, esa diferencia es la que nosotros tenemos que practicarlo, porque no crean que las cosas iban a solucionar tan fácilmente. El que tenía dos esposas, no digo ya, mañana me divorcio de una, o mañana yo tengo que no beber vino, entonces mañana dejo de beber vino. No, era un cambio y era un proceso. O sea, eran procesos que las personas tienen que cambiar. Entonces, desde niños, desde menores, ustedes pueden proyectarse a ser, no quizás ancianos de iglesia, o no diáconos, o no diaconisas, pero que sean personas que tengan estas cualidades. Porque todos necesitamos dar un buen testimonio, las personas necesitan dar un buen testimonio en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad. Las personas tienen que tener el mejor concepto porque nosotros somos embajadores de Cristo. Donde tú llegues vas a ser un embajador de Cristo y Dios nos va a ayudar. La historia de esta semana es bien interesante porque puede haber una conexión en que el niño conozca quiénes son los líderes de la iglesia. También puede ser una conexión también que en el futuro ellos pueden ser ancianos o tener alguna autoridad. Pero lo que pide hoy día son cosas que nosotros debemos aprender. ¿Por qué razón no podemos ser borrachos y a la vez ser ancianos o directores de jóvenes o de conquistadores? ¿Por qué tenemos que ser personas que no avariciosas? Tenemos que ser siempre la verdad y la gente debe conocer nuestra vida sin reprocharnos una mala actitud. Porque recuerda, o tú acercas a Dios a las personas o tú las alejas. Yo he crecido en la iglesia adventista y he conocido muchas personas que han tenido cargos en la iglesia, pero su conducta, ¿no es cierto? No era lo que Dios le estaba pidiendo, como lo escribió Pablo, y muchas personas rechazaron a Dios. Dijeron, si él va a la iglesia y se porta así,
Entonces, tristemente, es el concepto que la gente toma, porque vieron algo que esa persona lee la Biblia, esa persona va a la iglesia y actúa de esa forma. Entonces, Dios no existe. Entonces, quieras o no, eso sucede porque no podemos exigirle a la gente que evite esa mala experiencia con una persona que no sube las cualidades, que no tiene las cualidades que Dios quiere. Ahora, las cualidades que escribe Pablo no son las cualidades que Pablo inventa, son las cualidades que Dios lo ha dado a Pablo y Pablo lo escribe y las personas que leyeron pudieron comprender mucho, que la iglesia se estaba organizando, ¿no es cierto? Hoy día, gracias a Dios, debemos darle las gracias a Dios porque Pablo fue la persona que escribió estas cartas y se han conservado para que nosotros podamos compartir con otras personas la fe. Es interesante que Dios nos ayude en esta semana y podamos realmente estudiar estas características. Y como les digo, maestros y niños, busquen a los ancianos que ellos les ayuden, ¿no es cierto?, a responder sus preguntas y qué trabajo y qué cualidades deben tener ellos como líderes de Dios. Esta es una clase muy interesante para ellos y sé que la pueden disfrutar. Nos vemos la próxima semana.